Un empresario compró una finca abandonada, pero al llegar, quedó impactado al ver a un recién nacido en la puerta de su nueva casa. La decisión que tomó conmovió a todos. Tomás Guerrero no era el tipo de hombre que la gente imaginaba, lejos de un rascacielos. A sus 41 años, había dedicado la mitad de su vida a construir un imperio de marketing digital en el corazón de Madrid. Su nombre sonaba en conferencias, entrevistas, artículos de revista. Su rostro aparecía en pantallas y portadas, siempre impecable, siempre con una sonrisa calibrada. Pero nadie, ni siquiera él mismo, sospechaba cuánto le estaba costando mantener ese ritmo. El colapso no fue espectacular ni cinematográfico. No hubo desmayos en medio de una presentación ni ambulancias frente al edificio. Fue más bien una implosión silenciosa. Una mañana simplemente no pudo levantarse de la cama, no por enfermedad sino por vacío. Miró el techo de su apartamento de lujo y sintió que no había nada más que lo atara a ese lugar, a esa vida. Lo que había construido con tanto esfuerzo ya no le ofrecía refugio, sino jaula. La decisión de dejar todo fue tan repentina como irreversible. Vendió su parte en la empresa a su socio, dejó su apartamento, canceló sus tarjetas y compró, casi por impulso, una antigua finca de piedra en el interior de Galicia. Las fotos que vio en el anuncio mostraban una casa cubierta de hiedra, con ventanas rotas, puertas carcomidas y un campo que alguna vez debió haber sido fértil. Pero a Tomás no le importaba el estado de la propiedad. No buscaba belleza ni funcionalidad. Buscaba distancia, silencio, tierra bajo los pies, aire que no oliera a concreto. La carretera que lo condujo hasta allí era una serpiente gris entre colinas verdes. Era mediados de octubre y el cielo gallego estaba cubierto de nubes densas, como si el invierno se agazapara tras cada curva. El coche alquilado avanzaba lento por caminos estrechos, bordeados de árboles cuyas hojas comenzaban a amarillear. Tomás no había informado a nadie de su destino exacto, ni familia, ni amigos, ni antiguos colegas. No tenía a quién rendir cuentas. Por primera vez en décadas, era dueño absoluto de su tiempo. Cuando por fin el coche se detuvo frente al portón oxidado de la finca, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Bajó, estiró las piernas y respiró profundo. El aire era fresco, húmedo, lleno de olor a tierra mojada. Al otro lado del portón, un sendero de piedras desiguales conducía hasta la entrada principal de la casa. Tomás arrastró su maleta sobre el barro y empujó la puerta chirriante del terreno. El crujido del metal resonó en la quietud como un disparo. Caminó con paso firme hasta la casa, observando los muros cubiertos de hiedra, las contraventanas cerradas, las telarañas que colgaban entre los rincones. Aquel lugar había estado abandonado por años. Era evidente. Y sin embargo, había algo acogedor en su decadencia, como si la casa, pese a todo, aún respirara. Entonces lo vio, justo en el umbral de la puerta principal, colocada con una precisión casi reverente, había una caja de cartón. No era grande, pero sí lo suficiente para llamar la atención. Estaba cubierta con un paño de crochet blanco, cuidadosamente doblado sobre los bordes. Tomás se detuvo en seco, frunció el ceño y dio un paso más. La caja no tenía marcas visibles. No parecía basura ni una entrega extraviada. Algo en su presencia lo descolocó. Se agachó con cautela, retiró el paño y lo que vio lo dejó sin aire. Dentro de la caja, envuelto en una manta de lana azul clara, dormía un bebé. Sus mejillas eran redondas, su piel enrojecida por el frío. Tenía los párpados cerrados y una expresión de paz tan profunda que parecía ajena al mundo. A su lado un sobre arrugado, sin remitente, asomaba entre los pliegues del cobertor. Tomás lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Solo había una línea escrita, con letra insegura y apurada. «Confío en usted. Por favor, cuide de él». Tomás retrocedió un paso. Miró alrededor, como esperando ver a alguien escondido entre los árboles o tras algún muro. Pero no había nadie. El campo estaba vacío. El viento movía las hojas secas y algún pájaro lejano rompía el silencio con su canto. Nada más.
Volvió a mirar al bebé. El niño se removió ligeramente, hizo una mueca y luego volvió a dormirse. Tomás se sintió atrapado en una escena irreal, como si no estuviera en Galicia, sino en una película mal escrita. ¿Qué clase de persona dejaba a un recién nacido en la puerta de una casa abandonada? ¿Por qué él? ¿Cómo sabían siquiera que él vendría? Su primer impulso fue sacar el móvil y llamar a la policía, pero algo le impidió marcar. Algo en el gesto del niño, en la forma en que su mano minúscula se cerraba en un puñito contra el pecho. Había una fragilidad tan brutal en esa imagen que sintió un nudo en la garganta. No entendía nada. Solo sabía que no podía dar media vuelta y fingir que no lo había visto. La finca ya no estaba vacía, y su nueva vida, que debía comenzar en soledad, acababa de recibir al visitante más inesperado de todos. Tomás no sabía cuánto tiempo permaneció allí, agachado frente a la caja. El viento agitaba el paño de crochet que había dejado a un lado, haciendo que una de sus puntas rozara el rostro del niño, que abrió la boca en un gesto de incomodidad, pero no llegó a despertarse. A su alrededor, la finca parecía contener la respiración. El aire tenía una densidad particular, como si el universo entero estuviera esperando que él hiciera algo. Pero Tomás seguía inmóvil, con los dedos crispados alrededor del papel que había encontrado dentro de la caja. La frase seguía resonando en su mente como un eco interminable. Confío en usted. Por favor, cuide de él. Se obligó a incorporarse. Su mente racional, entrenada para resolver problemas complejos bajo presión, intentaba imponerse. Llama a la policía, llama a los servicios sociales. No es tu responsabilidad. Pero esas frases, aunque lógicas, le parecían huecas, distantes, carentes de toda humanidad. Lo que tenía frente a sí no era un problema administrativo, era una vida. Un recién nacido, completamente indefenso, confiado a sus manos por alguien que claramente ya había perdido todo. Tomás sintió un temblor en el estómago. No era miedo exactamente, era otra cosa, una especie de certeza súbita de que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Tomó la caja con cuidado, asegurándose de que el niño no se moviera bruscamente. El cartón estaba húmedo por debajo, como si hubiera estado allí durante varias horas, quizás toda la noche. Abrió la puerta principal de la casa y entró por primera vez, no como propietario, sino como alguien buscando refugio urgente para una criatura frágil. El interior estaba cubierto de polvo. El aire olía a madera vieja, a humedad y abandono. Las ventanas, con los cristales sucios, apenas dejaban pasar la luz. Caminó con pasos decididos hasta lo que parecía haber sido una sala de estar. Colocó la caja sobre un sofá cubierto con una sábana blanca y con un gesto torpe retiró el cobertor para ver mejor al bebé. El pequeño tenía el rostro rojizo, pero no parecía enfermo. Respiraba con normalidad, sus ojos seguían cerrados y sus labios emitían un leve succionar, como si estuviera soñando con un biberón. Tomás buscó señales de lesiones, de maltrato, pero no vio nada extraño. El pañal, sin embargo, estaba saturado y un leve olor ácido comenzaba a propagarse. Sintió una punzada de urgencia. Tenía que hacer algo, y rápido. Volvió al coche y rebuscó en la maleta alguna prenda vieja que pudiera usar como improvisado cambiador. Luego recorrió la casa buscando algo, lo que fuera, que sirviera para limpiar y arropar al niño. En un armario encontró una manta gruesa, algo áspera pero limpia. También localizó una botella de agua mineral y un rollo de papel de cocina. Nada más. Respiró hondo. No era ideal, pero tendría que bastar. Con torpeza cambió al niño sobre una mesa de madera, le quitó el pañal mojado y lo limpió con agua y papel, haciendo todo lo posible por no lastimarlo. El niño comenzó a llorar, un sonido agudo y desgarrador que rebotó por toda la casa. Tomás sintió cómo se le encogía el pecho. No sabía si era por impotencia, por pánico o por compasión. Quizás por todo a la vez. Una vez seco, lo envolvió en la nueva manta y lo tomó en brazos. El bebé se calmó casi al instante. Su cabeza descansó sobre el pecho de Tomás, y él sintió un calor extraño, una conexión inmediata, visceral,
que no tenía explicación racional. El móvil en su bolsillo vibró. Era un mensaje de su ex socio en la empresa preguntando si ya se había instalado. Lo ignoró. En vez de eso, buscó el número de los servicios sociales de la provincia. Llamó. La línea sonó varias veces antes de que una voz femenina atendiera. Tomás explicó la situación con frases atropelladas, evitando los detalles más personales. La funcionaria, con tono amable pero firme, le indicó que debía llevar al bebé a la comisaría más cercana o esperar a que un agente viniera a recogerlo. Le dieron un número de caso y prometieron enviar a alguien en las siguientes horas. Colgó, miró al niño, luego miró la caja y luego, a su alrededor, la casa. Cada objeto parecía haber cambiado de significado. Lo que era ruina ahora parecía cuna. Lo que era abandono ahora sugería posibilidad. Volvió a sentarse en el sofá, el bebé en brazos, y permaneció en silencio. La idea de entregar al pequeño a un sistema impersonal comenzó a corroerle por dentro. No sabía por qué. No tenía razones. Era un desconocido, dejado allí por alguien que probablemente huía. Pero había algo profundo, que le decía que no debía dejarlo ir. El bebé volvió a dormirse. Tomás aprovechó para revisar su teléfono y buscar información sobre cuidado infantil. Leyó sobre cómo alimentar a un recién nacido, cómo reconocer signos de enfermedad, cómo improvisar un espacio seguro para dormir. Tomó nota mental de todo. El tiempo pasaba. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los robles. Nadie había llegado aún, ni policía, ni trabajadores sociales. En un acto que no supo si era rebeldía o compasión, buscó en su mochila una botella pequeña de leche que había comprado para sí mismo. Con cuidado la calentó en una olla vieja que encontró en la cocina y la vertió en una taza. Mojó un trozo de tela limpia y la ofreció al bebé, que succionó con avidez. No era un biberón, pero sirvió. Por primera vez Tomás sonrió. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero real. Esa noche no durmió. Cada pequeño movimiento del bebé lo hacía incorporarse, revisar si respiraba, si estaba cómodo, si necesitaba algo. En algún momento, mientras mecía al niño en sus brazos, se sorprendió tarareando una melodía que no recordaba haber escuchado desde niño. Era una canción de cuna que su madre solía cantarle. La voz le temblaba, pero el niño parecía tranquilizarse con ese sonido antiguo. Cuando el amanecer tiñó de gris las paredes de la casa, Tomás seguía allí, con el bebé dormido sobre su pecho y la mente hecha un torbellino. Ya no pensaba en su antiguo trabajo, ni en los correos sin responder, ni en las reuniones postergadas. Solo podía pensar en ese pequeño ser que había llegado a su vida sin aviso y que en apenas unas horas había roto todas sus defensas. Miró por la ventana, esperando ver algún coche de los servicios sociales, pero no vio nada. Solo campo, árboles y un cielo que comenzaba a clarear. Se levantó con cuidado, colocó al niño sobre el sofá y escribió en un papel una frase para sí mismo. Un día más. Solo un día más. Luego se preparó para lo que vendría, porque aunque aún no lo supiera del todo, su decisión ya estaba tomada, y cambiaría todo, para siempre. El amanecer avanzaba lentamente sobre la finca, derramando una luz lechosa sobre los muros cubiertos de hiedra y las ventanas polvorientas. Tomás, con el rostro marcado por el cansancio, caminaba descalzo por el suelo de madera con el bebé en brazos. Había improvisado una rutina en apenas unas horas. Calentar leche, cambiar los pañales con lo que podía, arrullar al niño hasta que se durmiera, vigilar su respiración como si dependiera de ella su propia paz interior. No sabía cómo lo estaba haciendo, solo sabía que no podía dejar de hacerlo. Revisó el teléfono. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada perdida. Nadie había venido, nadie había insistido. El sistema que debía proteger al pequeño parecía moverse con la lentitud de una maquinaria oxidada, distante y ajena. El número de casos seguía anotado en una hoja sobre la mesa. Tomás lo miró y luego lo arrugó. Aún no estaba listo para hacer esa llamada de seguimiento. Aún no. Se dijo a sí mismo que esperaría un poco más, solo unas horas, tal vez hasta la noche.
Después de todo, el bebé estaba bien. Comía, dormía, lloraba lo justo. No tenía fiebre. Su llanto no era desesperado. Era un niño fuerte, eso le daba tiempo, pero el tiempo era un cuchillo. Cada minuto que pasaba lo empujaba hacia una decisión que no quería tomar. Sabía que no podía quedarse con el niño. No legalmente, no sin que las autoridades intervinieran. Sin embargo, tampoco podía deshacerse de él como si fuera un objeto, olvidado. Ya no. Algo había cambiado, algo profundo. A media mañana bajó al pueblo más cercano. Llevaba al niño envuelto en la manta azul, dentro de una mochila abierta que colgaba del pecho. Su aspecto era desaliñado, barba sin afeitar, ojos rojos, ropa del día anterior, pero no le importaba. Aparcó el coche frente a una farmacia y entró en silencio. La farmacéutica, una mujer mayor de mirada inquisitiva, lo observó con cautela. Tomás pidió leche de fórmula, pañales, toallitas, un termómetro, todo con una voz baja pero segura. La mujer no hizo preguntas, solo asentía mientras colocaba los productos sobre el mostrador, pero su mirada decía más de lo que sus labios callaban. Curiosidad, sospecha, juicio. Luego fue al supermercado, compró agua, algo de comida para él y un par de biberones. Mientras recorría los pasillos, el niño comenzó a llorar, un llanto agudo, repentino, que lo hizo detenerse en seco. Varios clientes lo miraron. Una mujer se acercó, miró al bebé y luego a él. ¿Todo bien?, preguntó con una mezcla de preocupación y desconfianza. Tomás asintió. No explicó nada. Se limitó a arrullar al niño con movimientos lentos. El bebé se calmó. La mujer se alejó, pero seguía observando de reojo. En la caja los murmullos comenzaron. Voces bajas, frases entrecortadas. Es el hombre de la finca vieja. ¿Has visto que lleva un bebé? ¿Será suyo? No parecía tener hijos. Los rumores ya estaban naciendo, como maleza, en terreno fértil. De vuelta en la finca, cerró la puerta con llave. El silencio era un alivio. Preparó el biberón como había aprendido y alimentó al bebé con paciencia. Mientras el niño succionaba, sus ojos se cruzaron por un instante. No era una mirada consciente, pero Tomás sintió un estremecimiento. Era como si esa criatura, incapaz aún de hablar, de razonar, le estuviera preguntando en silencio si podía confiar en él. Y Tomás, sin palabras, respondió con un gesto leve, una caricia en la mejilla, un murmullo apenas audible. La tarde cayó lenta, y con ella llegaron las primeras dudas profundas. ¿Qué haría si alguien llamaba a la puerta al día siguiente? ¿Qué diría? ¿Qué explicaciones podía dar? No tenía respuestas. Solo sabía que, por ahora, el niño estaba seguro, y eso debía bastar. Pero no bastaba, porque la duda crecía como hiedra dentro de su pecho. Se sentó en la sala, con el bebé dormido en un Moisés improvisado con una caja forrada de mantas. Encendió una lámpara de queroseno que había encontrado en el desván. La luz era tenue, cálida. Abrió su portátil, con intención de buscar alguna guía legal sobre adopciones, custodia temporal, derechos de acogida. La conexión a Internet era débil, pero logró acceder a algunos portales oficiales. Leyó artículos, foros, comentarios de otros casos. Todo parecía complicado, lento, lleno de trabas. Pero entre toda esa maraña burocrática, una idea comenzó a tomar forma. Podía iniciar un trámite para ser tutor temporal. No era sencillo, no era rápido, pero era posible. Se detuvo ante esa posibilidad. Respiró hondo. No se trataba de adoptar. Aún no. Era solo una manera de ganar tiempo, de proteger al niño mientras se aclaraba su origen, mientras aparecía la madre o algún familiar, si es que aparecían, si es que existían. La noche llegó de nuevo. Tomás preparó una cena rápida. Pan, queso, un poco de vino. No tenía hambre, pero necesitaba mantenerse fuerte. Luego revisó al bebé, que dormía profundamente. Se acercó a la ventana. Afuera, la oscuridad era casi total. El cielo sin estrellas, el campo cubierto de sombras. Se preguntó por primera vez si aquel niño había sido dejado allí por desesperación o por esperanza. Porque había una diferencia sutil, pero abismal.
Desesperación era rendirse. Esperanza, en cambio, era confiar. ¿Era eso lo que había hecho la persona que escribió aquella nota? Confiar en un desconocido, en un hombre que acababa de llegar, sin saber nada de su pasado ni de su corazón. Tomás volvió a leer la nota. La letra era irregular, temblorosa. «Confío en usted. Por favor, cuide de él». No era una súplica, era una entrega, una petición sin condiciones y, de alguna manera, una sentencia, porque desde que leyó, esas palabras ya no era el mismo. No podía serlo. Antes de irse a dormir, escribió una lista en una hoja de papel: contactar con abogado, buscar pediatra en la zona, pedir cita en servicios sociales, consultar con la policía. El local. Una lista de pasos, una hoja de ruta, no para deshacerse del niño, sino para protegerlo, para mantenerlo cerca, para que, si el sistema intentaba alejarlo, él pudiera resistirse. Se acostó con la mente girando, pero el corazón un poco más firme. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero ya había tomado su primera decisión. Y, aunque aún no lo supiera, esa decisión sería la primera piedra de un camino que cambiaría no solo su vida, sino la del niño, la del pueblo y la de muchos más. Un día más, un paso más, y ya no habría marcha atrás. A la mañana siguiente, Tomás salió de la finca por primera vez sin el bebé en brazos. Lo dejó envuelto y dormido en el Moisés improvisado, con la radio vieja encendida a bajo volumen en la cocina para mantener un murmullo constante. La finca comenzaba a transformarse en un hogar, aunque fuera por necesidad más que por intención. El aire de la mañana era frío, y el cielo gris parecía pesar sobre los tejados de la aldea más cercana, un pequeño núcleo rural con apenas unas decenas de casas, una iglesia, una tienda de comestibles y un bar. Tomás entró en la tienda con una lista en la mano: leche, cereales, fruta, detergente, un cubo, esponjas, pan. La dueña, una mujer bajita con delantal de cuadros, lo miró desde detrás del mostrador con la misma expresión que había encontrado el día anterior en la farmacia, una mezcla de curiosidad y sospecha. Él notó las miradas. No eran directas, pero sí persistentes. A su alrededor, los pocos clientes en la tienda hablaban entre susurros, interrumpiendo sus frases en cuanto él pasaba cerca. Mientras empujaba el carrito, oyó claramente el final de una conversación. Dicen que apareció con un bebé, que nadie lo vio embarcarse, ni pareja tiene, y en esa finca tan vieja. Tomás se detuvo un instante. No respondió. No, se giró, pero sintió cómo la presión de esos ojos invisibles se le instalaba en la nuca. Pagó en silencio. Al salir, se topó con un hombre mayor que le sostuvo la puerta. Era delgado, con las manos llenas de manchas del sol y una gorra descolorida. Lo miró con detenimiento, como si lo estuviera midiendo. ¿Es usted el nuevo dueño de la finca de Outeiro?, preguntó sin rodeos. Tomás asintió un poco desconcertado. Fermín Sanjurjo. Tengo un taller cerca de la carretera. Si necesita arreglar algo, ya sabe dónde estoy. La voz era seca, pero no hostil. Tomás percibió en él algo distinto, una disposición que no encontró en los demás. Gracias, seguramente lo necesite pronto, respondió. Fermín hizo un gesto breve con la cabeza y se marchó. Tomás regresó al coche y condujo de vuelta. Durante el trayecto, notó los cambios en el paisaje. Los caminos eran los mismos, pero sus ojos ya no los veían igual. Ahora cada persona en la acera, cada sombra tras una ventana, le parecía parte de una historia que no podía controlar. La aldea era pequeña y los rumores corrían más rápido que los propios pasos. El simple hecho de haber llegado con un bebé bastaba para encender chispas de desconfianza. Al llegar a la finca, el bebé seguía dormido. Tomás descargó las bolsas y se dedicó a limpiar. Lavó el suelo, desinfectó la cocina, organizó una zona segura para cambiar al niño, acomodó los pañales y la ropa que había conseguido. Había comprado también un par de mantas nuevas, una pequeña alfombra para aislar el frío del suelo y una lámpara de pie. Poco a poco, la casa dejaba de parecer una ruina y se convertía en refugio. Durante la tarde, se sentó en la entrada.
con el niño en brazos, envuelto y tranquilo. Desde allí podía ver el camino de tierra que conectaba con la aldea. Nadie pasaba, pero tenía la certeza de que lo observaban. No sabía si desde los árboles, desde los setos, desde algún sendero escondido, pero lo sentía. La presencia invisible de una comunidad que aún no decidía si aceptarlo o rechazarlo. Un par de horas después, escuchó pasos acercándose. Era Fermín. Llevaba una caja de herramientas en una mano y una bolsa de pan en la otra. Le traigo algo que sobró en casa, y ya que estoy, ¿quiere que eche un vistazo a las bisagras de la puerta principal? Sonaban bastante mal la otra noche. Tomás, sorprendido, le hizo un gesto para que pasara. Fermín entró sin más preguntas. Mientras inspeccionaba la puerta, comentó con naturalidad: «La gente aquí es desconfiada. Nos criaron así. No es que sean malos, solo tardan en aceptar a los de fuera». Tomás asintió sin saber muy bien cómo responder. «Sé lo que dicen», dijo finalmente. «No vine aquí con intenciones raras. Solo quería paz. Y ahora tengo esto». Fermín lo miró por primera vez con atención verdadera. «¿Es suyo el niño?» «No. Lo encontré en la puerta el primer día. Había una nota. Pedía que lo cuidara». El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso. Fermín dejó las herramientas y se sentó en el borde de la escalera. No es la primera vez que pasa algo así por aquí, pero hacía años. La gente olvida, o prefiere olvidar. Tomás no quiso presionar. La frase de Fermín tenía un tono de advertencia, pero también de conexión, como si estuviera tanteando terreno. Al cabo de un rato, el hombre se levantó, le dio una palmada en el hombro y se marchó con un simple «hasta luego». Fue el primer gesto de aceptación que Tomás recibió desde que llegó. Esa noche, mientras preparaba la cena, recordó las palabras de Fermín: «La gente olvida, o prefiere olvidar». Se preguntó qué historia se escondía detrás de esa frase. ¿Cuántas veces una comunidad elige el silencio como defensa? ¿Cuántas historias de abandono, dolor o culpa están enterradas bajo la rutina de una aldea pequeña? El bebé comenzó a llorar. Tomás lo tomó en brazos y caminó con él por la casa, cantando en voz baja una canción que no recordaba haber aprendido. Lo hizo por instinto y, de alguna forma, funcionó. El niño se calmó. La finca volvió al silencio. Desde una de las ventanas, Tomás vio una figura a lo lejos en la curva del camino. Una silueta femenina, estática. Cuando él intentó enfocar mejor, la figura desapareció. No pudo saber si fue real o producto del cansancio, pero algo dentro de él se encendió. Una inquietud sutil, una presencia que no podía explicar. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Hoy, por primera vez, alguien tocó la puerta sin juicio, y eso ya es algo». Luego miró al niño que dormía con el puño cerrado junto a la mejilla. La finca, la aldea, los rumores, todo parecía girar alrededor de esa pequeña presencia, y aunque aún no lo sabía, el eco de esos rumores comenzaba a convertirse en una historia que nadie podría ignorar por mucho tiempo más. La noche era cerrada, espesa, con un silencio tan profundo que parecía tragarse incluso los pensamientos. Tomás estaba sentado en una vieja mecedora que había arrastrado desde el desván. En sus brazos, el bebé dormía plácidamente después de haber tomado el biberón con una calma que para él era aún inexplicable. La casa que días antes le había parecido una carcasa vacía, ahora le hablaba. Los crujidos de la madera, el zumbido tenue del viento entre las hendiduras de las ventanas, el roce del paño contra su camisa, todo componía una nueva forma de hogar, y sin embargo, algo le faltaba a esa nueva vida para tener sentido. Una palabra, un gesto, un nombre. Hasta ese momento, no se había atrevido a llamar al niño de otra forma que no fuera pequeño, chiquitín o simplemente él. Cada vez que decía algo, su voz vacilaba, como si aún no quisiera admitir que había un vínculo real entre ambos. Como si darle un nombre fuera dar un paso definitivo hacia una dirección de la cual ya no podría regresar. Pero esa noche,
Mientras el niño respiraba con suavidad contra su pecho, sintió que esa barrera invisible comenzaba a desvanecerse. Recordó entonces una escena antigua, sepultada bajo capas de tiempo y olvido. Él tenía 8 años. Estaba sentado en el pasillo del hospital, esperando noticias de su hermano pequeño. Su madre, con los ojos enrojecidos, salía de la habitación cada pocos minutos. Su padre no hablaba. Todo era un largo y espeso silencio. El hermano se llamaba Leo. Había nacido con una complicación respiratoria y apenas vivió unos meses. Tomás no recordaba exactamente su rostro, pero sí el peso de su ausencia. Durante años el nombre Leo no fue pronunciado en casa. Se convirtió en un fantasma, una herida silenciada. Ahora, al mirar al niño dormido en sus brazos, sintió una sacudida interna. No era tristeza ni nostalgia. Era algo distinto. Era una forma de cerrar un círculo que había quedado abierto demasiado tiempo. Con los labios temblorosos, casi sin voz, dijo: «Te llamarás Leo». El niño se movió ligeramente, como si hubiera escuchado su nuevo nombre desde algún rincón lejano del sueño. Tomás repitió: «Leo», y esa palabra, tan simple, tan pequeña, llenó la sala de sentido. No era solo un nombre, era una forma de anclar ese momento al presente, de darle identidad a la vida que ahora ocupaba un lugar central en la suya. Era también una forma de redimirse, de recuperar algo que creía perdido. Esa misma noche, después de acostar al niño, abrió su portátil y comenzó a escribir un correo a una abogada amiga suya de Madrid. Explicó brevemente la situación, sin demasiados detalles, pero con la claridad de quien ya no está huyendo de la realidad. Preguntó qué debía hacer para iniciar un proceso de tutela temporal. También solicitó ayuda para contactar con Pius Eatoney, un pediatra en la zona. Sentía que cada paso debía estar acompañado de responsabilidad. Ya no era un gesto impulsivo, ya no era solo un día más, era una elección. Al día siguiente, aprovechando que Leo dormía más de lo habitual, Tomás salió a caminar por los alrededores de la finca. No buscaba nada en particular, pero tenía el impulso de entender mejor el lugar en el que había decidido reconstruirse. El terreno era más amplio de lo que pensaba. Al fondo, descubrió una antigua estructura de piedra, quizás un granero o un establo derruido. Entró. El aire olía a moho y a recuerdos. En una de las paredes aún se conservaba un dibujo infantil, hecho con tiza, una casa, un sol, 2 figuras humanas, probablemente de los antiguos propietarios. Se preguntó qué había sido de ellos, si habrían sido felices allí. Volviendo a la casa, se detuvo al ver una figura acercándose por el camino. Era una mujer, alta, delgada, con un abrigo gris y una carpeta en la mano. Se presentó como Clara Méndez, trabajadora social del ayuntamiento. Le explicó que habían recibido su llamada inicial y, tras no tener más noticias, decidieron enviar a alguien para verificar la situación. Tomás la invitó a pasar. Clara inspeccionó la casa con atención profesional, sin mostrar emociones evidentes. Hizo preguntas directas. ¿Cuándo encontró al niño? ¿Qué hizo desde entonces? Si alguien más estaba involucrado. Tomás respondió con honestidad. Le mostró la nota, los productos que había comprado, el rincón donde dormía el bebé. Clara tomó apuntes, asintió en silencio y finalmente pidió verlo. Leo dormía envuelto en su manta azul. Clara se inclinó sobre él, observó su color de piel, su respiración, su tamaño, Luego se enderezó y dijo: «Parece estar bien cuidado. Lo ha hecho mejor de lo que esperaba, señor Guerrero». Tomás no respondió. Clara, con un tono más suave, añadió: «Pero este tipo de situaciones no pueden prolongarse mucho. Si la madre no aparece, el protocolo exige que el menor sea trasladado a un centro de acogida». La palabra trasladado retumbó en el pecho de Tomás como un disparo. No dijo nada de inmediato. Solo miró a Leo, luego a Clara. «¿Cuánto tiempo tengo?» «Depende de lo que encontremos. A veces es cuestión de días. Si nadie reclama al niño y usted no inicia un proceso legal, tendremos que intervenir». Tomás bajó la mirada. Clara percibió su reacción. «Sé que esto es difícil,
pero los protocolos existen por una razón. Tomás asintió lentamente. Clara le dejó una copia de su informe preliminar y una tarjeta con su número personal. Si decide seguir adelante, contacte conmigo. Podemos buscar una solución que priorice el bienestar del niño. Se despidió sin más. La puerta se cerró y el silencio volvió a reinar en la casa. Tomás se quedó de pie junto a la cuna improvisada, con la tarjeta en la mano y la mente llena de pensamientos contradictorios. No quería perder a Leo. No podía imaginarlo en una institución, no después de haberlo cuidado, de haberle dado un nombre, de haberle devuelto la paz. Esa noche, cuando Leo despertó llorando, Tomás corrió a su lado. Lo sostuvo con ternura, lo arrulló en silencio. Ya no se sentía solo. Ya no era un hombre huyendo del ruido de la ciudad. Ahora era alguien que estaba aprendiendo a quedarse, a elegir, a cuidar. En la libreta que había comenzado a usar como diario, escribió una sola frase antes de dormir. Lo llamaré Leo, y no permitiré que lo alejen sin luchar. El amanecer llegó sin sobresaltos, pero con una tensión que se había instalado en el aire desde la visita de Clara el día anterior. Tomás apenas había dormido. Aunque Leo descansaba plácidamente, como si todo el mundo fuera aún un lugar bondadoso, su propio corazón no encontraba tregua. La conversación con la trabajadora social había resonado en su mente una y otra vez durante la noche, como una advertencia muda que no podía ignorar. No era suficiente con haber encontrado al niño, con haberlo cuidado, con haberle dado un nombre. El sistema era otro universo, uno lleno de reglas, papeles y plazos, y ese universo no entendía de vínculos invisibles ni de afectos súbitos. Preparó café con manos temblorosas. El aroma llenó la cocina, pero no trajo consuelo. Afuera, el cielo estaba cubierto por nubes densas que anunciaban lluvia. Tomás miró por la ventana y sintió que el mundo se le venía encima. Hasta entonces, había actuado movido por el instinto. Pero ahora, todo debía hacerse de forma oficial, legal. Clara había sido clara. Si no iniciaba los trámites, si no se formalizaba su vínculo con Leo, la intervención sería inevitable. El niño sería llevado a un centro de acogida, y cualquier decisión posterior dependería de un juzgado. Tomás no podía permitir que eso sucediera. No después de haberlo sostenido en sus brazos, de haberlo consolado en sus llantos nocturnos, de haber pronunciado su nombre como una promesa. Encendió su portátil y revisó el correo. La abogada le había respondido con un mensaje breve pero preciso. Le explicaba los pasos a seguir para iniciar una solicitud de tutela temporal. Debía acudir al juzgado de familia del distrito, presentar un escrito firmado, incluir pruebas de que había sido quien encontró al menor y demostrar que podía ofrecerle condiciones básicas de cuidado. El proceso no era inmediato, pero sí posible. Le adjuntaba un modelo de solicitud y se ofrecía a redactar los documentos si él lo autorizaba. Tomás respondió de inmediato. Le envió todo lo que tenía, fotos del bebé desde el primer día, la nota escrita a mano, un resumen de sus gastos y hasta un video donde se lo veía alimentando al niño. No sabía si eso bastaría, pero era lo único que podía hacer por ahora. Mientras esperaba nuevas instrucciones, decidió hacer algo más tangible. Bajó al coche, condujo hasta la aldea y compró pintura, pinceles, herramientas básicas. En 1900, la tienda, volvió a sentir las miradas clavándosele en la espalda, como si cada gesto suyo fuera analizado y juzgado en silencio. Pero ya no se molestó en disimular. Pagó, saludó con un leve movimiento de cabeza y se marchó. De regreso en la finca, comenzó a pintar la habitación donde dormía Leo. Cubrió las paredes de blanco. Instaló una pequeña estantería con libros infantiles que había conseguido en una librería de segunda mano. Colgó una lámpara de papel que compró por impulso. Cada objeto colocado, cada trazo de pintura, era una forma de decirle al niño, y a sí mismo, que esa era su casa, al menos por ahora. Leo observaba todo desde su Moisés con los ojos muy abiertos. Sus pupilas seguían los movimientos del pincel, del martillo, del destornillador. A veces balbuceaba, como si intentara comentar algo sobre los cambios que se sucedían ante él.
Tomás reía por lo bajo, lo acariciaba con la brocha y le decía que pronto tendría su propia habitación, con colores, dibujos y juguetes. Lisette hablaba como si pudiera entenderlo, como si cada palabra fuera una semilla de un futuro mejor. La tranquilidad duró poco. Alrededor del mediodía, escuchó un coche detenerse frente al portón. Se asomó y vio a Clara bajando del vehículo, con una expresión seria. No era una visita casual. Llevaba una carpeta bajo el brazo y esta vez no venía sola. La acompañaba una mujer más joven, con gafas, rostro inexpresivo y una tablet en la mano. Se presentaron de nuevo y Tomás las invitó a entrar. Clara explicó que era una inspección oficial, parte del procedimiento ante cualquier caso de abandono infantil. Recorrieron la casa con detalle. Revisaron la cocina, el baño, la habitación donde dormía Leo, el espacio exterior. Hicieron preguntas concretas. ¿Cuántas veces comía el niño? ¿Cómo controlaba su temperatura? ¿Si tenía algún pediatra asignado? ¿Si había recibido visitas médicas? Tomás respondió con paciencia. Les mostró los tickets de las compras, los correos enviados, la lista de horarios que había comenzado a llevar para registrar los cuidados del niño. La mujer más joven tomaba nota de todo sin emitir juicio. Finalmente, se sentaron en la sala. Clara abrió la carpeta y habló con un tono más personal. Señor Guerrero, lo que está haciendo es inusual. Muy pocos actuarían como usted. Pero eso no lo exime del proceso legal. Esta situación no puede prolongarse de forma informal. Tomás lo sabía. Asintió en silencio. Clara continuó. Entiendo que haya creado un vínculo. Es evidente que al niño no le falta nada. Está sano, tranquilo. Pero debe saber que si la madre aparece, ella tiene prioridad legal. Y si no aparece, la administración tiene el deber de encontrarle una familia de acogida que cumpla con todos los requisitos. ¿Y si yo los cumplo?, preguntó Tomás, sin alzar la voz. Clara lo miró con más suavidad. Entonces puede iniciar un proceso de acogida temporal, pero tendrá que demostrar muchas cosas. Estabilidad emocional, ingresos suficientes, antecedentes limpios, entorno seguro, y aún así, no hay garantías. Ya comencé el trámite. Una abogada de Madrid está redactando la solicitud. Clara se sorprendió ligeramente. La mujer joven dejó de escribir. Eso cambia las cosas, admitió Clara. En ese caso esperaremos a ver cómo evoluciona. Pero debo dejar constancia en el informe de hoy. Oficialmente, el niño sigue bajo responsabilidad de la administración. No lo olvide. Se despidieron sin más. Al salir, Clara se giró brevemente. Cuídelo bien. Está en buenas manos. Pero recuerde, esto no es solo una historia bonita. Es un caso abierto. La puerta se cerró y Tomás sintió que una parte de su cuerpo se desplomaba por dentro. No era alivio, no era miedo. Era una mezcla extraña, como si caminara sobre una cuerda floja que podía romperse en cualquier momento. Abrazó a Leo con fuerza. El niño olía a jabón y leche tibia. Respiraba con paz. Esa noche escribió en su diario: «Hoy vinieron a evaluar lo que siento, pero eso no se mide con listas, no se pesa en una balanza. No saben que cada madrugada me despierto solo para escuchar si respira, que me ha enseñado a mirar distinto, que me ha devuelto a mí mismo». Y con esa certeza, durmió con Leo en brazos, decidido a luchar con todo lo que tuviera, aunque aún no supiera hasta dónde llegaría esa batalla. El viento azotaba las ramas de los robles cercanos con una fuerza que parecía querer arrancarlas del suelo. La lluvia se filtraba por los marcos de las ventanas viejas, goteando en el interior con un ritmo constante y monótono. Pero dentro de la casa, el ambiente era cálido. Leo dormía envuelto en una manta suave, sobre una colchoneta que Tomás había improvisado con cojines y sábanas limpias. A su lado, una lámpara de papel arrojaba una luz tenue que dibujaba sombras suaves en las paredes recién pintadas. Tomás, sentado en una silla frente a él, sostenía entre las manos un documento impreso con la solicitud oficial de tutela temporal. El papel aún no tenía su firma, pero ya no había duda. Iba a luchar. La decisión había germinado en silencio. A lo largo de los días,
Entre las noches sin dormir y las madrugadas de biberones, cada sonrisa somnolienta de Leo, cada instante en el que el niño buscaba su mirada, había añadido una piedra más a la estructura de convicción que se alzaba dentro de él. Ya no se trataba solo de hacer lo correcto, era algo más íntimo, una responsabilidad que no había pedido, pero que ahora llevaba consigo con una entrega total. No tenía certezas sobre el futuro, pero sí una absoluta. No permitiría que lo separaran de ese niño sin antes dar cada paso necesario. Firmó el documento con un gesto firme. Luego escaneó las hojas y las envió por correo a su abogada. Al hacerlo, sintió una especie de vértigo, como quien salta desde un acantilado sin saber si el agua estará abajo para recibirlo. Cerró el ordenador y caminó en silencio hasta el Moisés. Acarició la frente de Leo con delicadeza, como si con ese gesto sellara un pacto invisible entre los dos. Ya no era un huésped en su vida, era su protector, su cuidador, su ancla. Al día siguiente comenzó a preparar la casa con otra energía, no solo para que fuera habitable, sino para que cumpliera con los requisitos del informe de servicios sociales. Instaló una pequeña estufa de leña que compró con la ayuda de Fermín, quien seguía apareciendo con regularidad, siempre con alguna herramienta en la mano y algún consejo en la boca. El hombre se había convertido, sin que ninguno lo verbalizara, en un apoyo práctico y emocional. No preguntaba demasiado, pero observaba con ojos atentos y ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Una tarde, mientras arreglaban la puerta trasera de la finca, Fermín lo observó durante varios minutos antes de hablar. «¿Has cambiado desde que llegaste?» Tomás, sin levantar la vista, respondió. «No era difícil. Llegué vacío». Fermín dejó caer los clavos en una caja metálica y se sentó en el escalón de piedra. «No sé qué destino tiene ese niño, pero si alguien me hubiera dicho hace un mes que ibas a convertir esta ruina en una casa, no lo habría creído». Tomás sonrió cansado. Tampoco lo habría creído yo. Las noticias sobre él y el bebé seguían circulando por la aldea, aunque ya no con la misma hostilidad. Algunas vecinas mayores comenzaron a acercarse a dejar pequeños regalos, ropa que sus nietos ya no usaban, mantitas tejidas a mano, frascos de puré casero. Nadie decía directamente que lo apoyaban, pero los gestos hablaban más claro que las palabras. Tomás, que en otro tiempo habría despreciado ese tipo de interacciones como ineficientes o innecesarias, ahora las recibía como lo que eran, señales de humanidad. También comenzó a aprender lo que ninguna guía ni foro podía enseñarle: cómo leer los llantos de Leo, cómo anticipar sus movimientos, cómo calmarlo con una canción inventada en el momento. Descubrió que su propio cuerpo se adaptaba a ese nuevo ritmo, que podía funcionar con menos horas de sueño, si eso significaba ver al niño reír por primera vez con todo el rostro. Cada pequeño avance era una victoria secreta. La primera vez que Leo estiró los brazos hacia él, sintió una emoción tan pura que tuvo que apartarse un momento para no llorar. Clara, la asistente social, volvió a visitarlo a los pocos días, esta vez sola. Entró sin formalidades, con una mirada curiosa que recorrió los cambios en la casa. «Está diferente», dijo mientras pasaba de la cocina al salón. «Parece vivida». Tomás la condujo a la habitación de Leo. Clara examinó el espacio. Tomó nota de los objetos de seguridad instalados, de la ropa organizada, de la lista de horarios colgada en la pared. «¿Y el proceso legal? Ya está en marcha. La solicitud se entregó. Estoy esperando audiencia». Clara asintió. Se sentó en una silla y por primera vez habló con un tono que dejaba entrever algo más que profesionalismo. «He visto muchos casos. Hombres que huyen, mujeres que abandonan, niños que crecen sin nombre. Y también he visto lo contrario, gente que, sin deberlo, decide quedarse. Usted no tiene obligación de estar aquí. Y sin embargo, no me fui», interrumpió Tomás sin arrogancia, «y no me iré». Clara sonrió levemente. «Eso vale más de lo que imagina. Pero aún hay obstáculos. Si aparece la madre...» «Sí, aparece, hablaremos. Pero hasta que eso pase, yo estaré aquí». La visita fue breve. Clara no prometió nada, pero al salir le estrechó la mano con firmeza,
Y esa vez, Tomás sintió que no era solo un trámite, era un reconocimiento silencioso. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y ansiedad. Cada carta en el buzón le aceleraba el corazón. Cada llamada desconocida en el móvil lo hacía temer lo peor. Pero también estaban las risas de Leo, las mañanas soleadas que les permitían pasear por el jardín, los cuentos que empezaba a inventar para él, con animales que hablaban y casas que cobraban vida. Era como si su antiguo yo, el ejecutivo calculador de Madrid, hubiera quedado atrás, disuelto en la leche tibia, en las canciones de cuna, en los abrazos nocturnos. Una noche, mientras acunaba a Leo y miraba la luna desde la ventana, escribió una frase en su libreta. No sé si ganaré esta batalla, pero no permitiré que la libren sin mí. Luego cerró el cuaderno, besó la frente del niño y se preparó para el día siguiente. Porque ahora más que nunca, sabía que su lugar estaba allí, con él, en esa finca convertida en hogar, en medio de un paisaje que ya no le era ajeno, sino propio, y que, pasara lo que pasara, ya no sería el hombre que llegó huyendo del mundo, sino aquel que decidió enfrentarlo por alguien más. El amanecer rompió sobre la finca, con una luz diferente, tenue y dorada, como si el cielo hubiera decidido ofrecer una tregua después de días de lluvia y cielos grises. Tomás se levantó antes que Leo. El silencio aún reinaba en la casa. Caminó descalzo por la madera ya familiar del suelo, abrió las contraventanas y dejó que la claridad inundara la habitación del bebé. Observó el rostro sereno de Leo, dormido sobre la manta tejida que una vecina había dejado colgada en 1900, la verja 2 días antes. Ese gesto, sencillo y silencioso, había significado más que cualquier palabra. En ese momento, comprendió cuánto había cambiado su percepción del entorno. Lo que antes era distancia, ahora era presencia. Lo que antes le parecía ajeno, ahora era su red. Bajó a la cocina para preparar café. Cuando abrió la puerta, principal para recoger el periódico local, una costumbre reciente que adoptó para mantenerse al tanto de lo que ocurría en la región, notó un sobre sin remitente en la caja de correo. Era de papel común, sin sello ni membrete, con su nombre escrito a mano en letras pequeñas y apretadas. El corazón le dio un salto inesperado. Tomó el sobre con cuidado y lo abrió allí mismo, temiendo y deseando lo que pudiera contener. Dentro, una hoja de papel doblada en 4. El mensaje, breve y manuscrito, decía: «Gracias por no entregarlo aún. Necesitaba tiempo. Estoy cerca». Tomás se quedó inmóvil. Las palabras retumbaban en su cabeza como si alguien se las estuviera diciendo al oído. No había firma, ni fecha, ni más explicación, pero no necesitaba más. Lo entendió de inmediato. La madre de Leo estaba viva. Había estado cerca todo ese tiempo. Lo había estado observando, quizás evaluando desde la distancia. Tal vez había pasado por la finca, quizá lo había visto en el mercado, o lo había seguido una tarde de paseo. Lo único claro era que no se trataba de un abandono definitivo. Era un abandono por desesperación. Y ahora, la incertidumbre lo envolvía con una fuerza abrumadora. Regresó al interior de la casa con pasos lentos, aún sosteniendo la nota. Se sentó a la mesa sin tocar el café. Leo seguía dormido, ajeno a todo. Tomás miró la hoja durante largos minutos, como si quisiera descifrar entre sus trazos una intención más clara, una emoción concreta. No había reproche en las palabras, solo una súplica muda de tiempo, de espacio. Pero eso no lo aliviaba, porque cada letra confirmaba que su vínculo con el niño pendía de un hilo invisible. Por primera vez en días, dudó. Se preguntó si había sido correcto iniciar el proceso legal. Si al dar ese paso, había cerrado la puerta a la posibilidad de una reconciliación entre madre e hijo. Pero esa duda se desvaneció al mirar a Leo. No, no había cerrado puertas, solo había abierto una ventana de protección. Si la madre estaba cerca y quería recuperarlo, tendría que enfrentarse a su historia. Tendría que explicar por qué se había marchado, por qué había dejado a su hijo frente a la puerta de una finca desconocida. Y sobre todo, tendría que demostrar que ahora podía cuidar de él,
No compartió la nota con nadie al principio, ni con Clara, ni con Fermín, ni con la abogada. Guardó el papel en un cajón del escritorio, junto a la nota original que había venido con Leo, las dos escritas con la misma letra, temblorosa pero determinada. Ese gesto fue más que un acto de archivo. Fue un compromiso silencioso de guardar la memoria de lo que estaba ocurriendo, de mantener una historia que aún no había terminado de escribirse. Durante los días siguientes, su rutina cambió sutilmente. Comenzó a observar con más atención su entorno. Prestaba más atención a las personas que cruzaba en la aldea, a las miradas que duraban un poco más de lo normal. Una tarde, creyó ver a una joven observándolo desde detrás de una parada de autobús. Tenía el rostro cubierto por una bufanda, y en cuanto sus miradas se cruzaron, desapareció entre las calles. Tomás no la siguió, no por miedo, sino por respeto. Si era ella, si realmente estaba cerca, no podía forzar un encuentro. Tendría que ser ella quien diera el paso. También empezó a hablar más con Leo. Le contaba todo lo que hacía, lo que pensaba. Le leía fragmentos de libros que encontraba en la biblioteca de la aldea. Le enseñaba los nombres de las flores del jardín, los ruidos de los animales que a veces se acercaban al campo. El niño aún no entendía, pero lo escuchaba con atención, como si intuyera que esas palabras tejían una historia a la que pertenecía. Y Tomás, sin proponérselo, comenzó a relatarle también la historia de su madre. Con cuidado, con respeto, le decía que quizás un día volvería, que quizás aún lo amaba, que tal vez se había alejado porque no sabía cómo enfrentarse al mundo, que a veces las personas se pierden incluso cuando quieren quedarse. Esa forma de hablar le permitió a Tomás entender también sus propios sentimientos. No había odio en él, no había rencor. Había preguntas, sí, muchas, pero también había una profunda empatía, porque no era difícil imaginar a una joven, sola, asustada, enfrentando una maternidad no deseada o no planificada, sin apoyos, sin recursos. No era difícil imaginar el miedo, el frío, la culpa y, sobre todo, la esperanza. Porque dejar al niño en una casa, en una caja cuidada, con una nota, implicaba aún un deseo de vida, una renuncia por amor, un acto desesperado pero no carente de humanidad. La noticia de la nota no tardó en filtrarse. Una mañana, Fermín apareció con el ceño fruncido y el periódico local en la mano. Sin decir una palabra, lo dejó sobre la mesa de la cocina. En la tercera página, un pequeño artículo hablaba de la misteriosa carta que reabre el caso del bebé encontrado en Outeiro. No mencionaba nombres, pero era evidente de qué hablaba. Tomás supo entonces que el silencio ya no era posible. El pueblo entero sabía, y con esa exposición, el círculo comenzaba a cerrarse. Esa noche, Clara lo llamó. «He leído el artículo», dijo sin preámbulos. Tomás no fingió sorpresa. «Yo también». «¿Es real la nota?» «Sí». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque aún no sé qué significa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Clara dijo algo inesperado. «Hay algo en este caso que escapa a los informes. No lo puedo explicar, pero quiero que sepas que estoy de tu lado. Lo que sea que decidas hacer, haremos lo posible para proteger a Leo». Esa fue la primera vez que Tomás sintió que no estaba solo en esa lucha. Colgó el teléfono y caminó hasta la habitación del niño. Leo dormía boca arriba, con una Debbie, sus manos cerradas en un puño sobre el pecho. El mundo afuera seguía girando, pero en esa pequeña habitación el tiempo se detenía cada noche para permitir que un lazo se tejiera, invisible pero cada vez más firme. Y ahora, con la certeza de que la madre estaba cerca, todo tomaba una dimensión distinta. Ya no era solo una historia de abandono, era una historia en pausa. Y él, aunque aún no lo supiera del todo, estaba destinado a ser quien sostuviera esa pausa el tiempo suficiente para que la verdad pudiera decirse sin miedo. La rutina en la finca seguía marcando los días de Tomás con una cadencia nueva, suave, alejada del vértigo que lo había consumido en su vida anterior. Pero desde la llegada de aquella nota anónima, cada movimiento suyo estaba teñido de una tensión invisible, una atención aumentada
hacia lo que antes parecía insignificante. Ya no caminaba por la aldea sin observar cada rostro con detenimiento, cada paso, cada gesto furtivo. Sentía que en cualquier momento, en cualquier rincón, podría encontrarse con la autora de aquellas palabras, con la madre de Leo, y que ese encuentro podría poner todo en juego. El mercado semanal del pueblo, instalado los jueves en la plaza central, era una mezcla de colores, olores y voces. Carpas blancas protegían los puestos del sol, que esa mañana aparecía por fin después de una semana de lluvias persistentes. Tomás había comenzado a frecuentarlo más por necesidad que por voluntad. Allí conseguía frutas frescas, productos locales, algunos frascos de compota sin conservantes para Leo, pero también era consciente de que en ese espacio de agitación contenida era más fácil detectar lo inesperado, tal vez incluso encontrar a alguien que no quisiera ser encontrado. Ese día llegó más temprano que de costumbre. Leo estaba dormido en una mochila ergonómica pegada a su pecho, abrigado y cómodo. Los comerciantes lo saludaban con gestos breves, algunos con palabras cálidas. El rumor de su historia ya no era nuevo, pero seguía vivo. La figura del forastero que cuida de un niño abandonado había dejado de ser curiosidad para transformarse en una especie de símbolo. Unos lo veían con respeto, otros con duda, pero todos lo reconocían. Pasó primero por el puesto de quesos, luego por el de pan y conservas. Fue entonces cuando la vio. Estaba de pie, a unos 15 metros, medio oculta detrás del toldo de 1980, un puesto de verduras. Llevaba una chaqueta azul oscuro y una bufanda gris que cubría parte de su rostro. Lo miraba con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. No era una mirada casual. Era el tipo de mirada que lleva días contenida, que pesa más de lo que los ojos pueden sostener. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Tomás la observó sin moverse, sin mostrar sorpresa. Solo la sostuvo con la mirada, sin apartarse. Ella pareció dudar. Dio un paso atrás, luego otro. Entonces, como si el miedo ganara la partida, giró sobre sus talones y desapareció entre la gente. Tomás quiso seguirla, pero algo lo detuvo. Leo se movió ligeramente en la mochila, soltó un gemido de incomodidad. Esa pequeña reacción bastó para que él decidiera no correr, no gritar, no crear una escena. En lugar de eso, caminó lentamente en la dirección que ella había tomado. Preguntó con la mirada a los vendedores. Buscó con disimulo entre los puestos, pero ya no estaba. De regreso en casa, no mencionó lo ocurrido a nadie, ni siquiera en la libreta donde registraba los momentos importantes de cada día. Fue como si necesitara guardar aquel instante solo para sí. Pero esa noche, mientras Leo dormía, tomó una hoja nueva y escribió una frase que le temblaba en las manos. La vi. Ella me vio. Pero todavía no está lista. No sabía por qué lo sabía, pero lo sentía con una certeza que no necesitaba prueba. Aquella joven era la madre de Leo, y aunque había huido, no lo había hecho por rechazo, sino por temor. Al día siguiente, Clara lo llamó. Su tono era diferente, más serio que de costumbre. Le informó que habían recibido una notificación de la policía local. Una joven había sido vista deambulando por la zona, con signos de desorientación. Había sido vista por última vez en las afueras del pueblo, cerca del camino viejo que bordea los campos. Según la descripción, coincidía con el perfil de una menor desaparecida hacía meses. Se trataba de Alba Martín, 17 años, escapada de casa, con un historial de maltrato intrafamiliar. Una denuncia había sido archivada meses atrás por falta de pruebas, pero Alba nunca regresó a su hogar. ¿Crees que puede ser ella?, preguntó Clara, casi en susurros. Tomás no respondió enseguida. Luego, con voz pausada, dijo: «Creo que sí. Y creo que me encontró antes de que nosotros la encontráramos a ella». Clara se quedó en silencio al otro lado de la línea. Luego pidió que, si volvía a verla, no intentara confrontarla, que le avisara de inmediato, que era importante seguir un protocolo. Pero Tomás ya sabía que, si volvía a verla, el protocolo sería lo último en lo que pensaría. No por rebeldía, sino porque sentía que algo más profundo lo guiaba. Una intuición, tal vez,
o la certeza de que, para sanar una herida, a veces hay que dejar que el otro se acerque por voluntad propia. Esa tarde decidió escribir una carta. La dejó en la verja dentro de una bolsa plástica protegida del clima. No mencionaba nombres ni direcciones, solo decía: «Te vi, no voy a obligarte, pero Leo está bien. Si quieres saber más, vuelve cuando quieras, aquí estaré». La nota estuvo allí durante 3 días, y en el cuarto ya no estaba. Nadie dijo nada, nadie la mencionó, pero Tomás lo supo. Ella la había leído, y aunque no sabía cuándo ni cómo, entendía que ese hilo frágil que los unía estaba más tenso que nunca, más cerca de romperse o de convertirse en un lazo indisoluble. En los días siguientes, la presencia de Alba se hizo sentir sin hacerse visible. Un florero con flores silvestres apareció junto a la puerta. Luego, una pequeña caja con ropa de bebé, usada pero limpia. Una tarde encontró un chupete colgado del pomo de la puerta trasera, como si alguien quisiera decir: «Sigo aquí». Tomás recogía cada objeto con cuidado. No los mostraba, no los guardaba como pruebas. Los incorporaba a la vida diaria de Leo sin pronunciar palabra, porque entendía que aquello era su forma de hablar, su idioma sin voz. Fermín, que no era tonto ni ciego, empezó a notar los cambios. «¿Sigues con visitas nocturnas?», preguntó una mañana medio en broma, mientras reparaban una cerca. Tomás no contestó, pero Fermín no insistió. Solo asintió y volvió a su trabajo. Porque en los pueblos pequeños, el silencio también es una forma de cuidado. Y así, sin anuncios ni promesas, la historia avanzaba. Leo crecía, balbuceaba sonidos nuevos, se reía con la risa abierta de los niños que no conocen el dolor. Y Tomás, sin saberlo aún, se convertía no solo en su cuidador, sino en el punto de encuentro entre un pasado que dolía y un futuro que aún estaba por escribirse. Porque la historia de Leo no era solo la de un bebé abandonado, era la de una madre en fuga, un hombre en reconstrucción y un lazo que, contra todo pronóstico, comenzaba a resistir incluso la fragilidad del miedo. Los días se sucedían con una calma aparente, pero Tomás sabía que esa serenidad era apenas la superficie de algo más denso y palpitante. En su interior, una corriente de expectativa lo atravesaba en cada gesto cotidiano. Cada vez que abría la puerta por la mañana, esperaba encontrar algo nuevo, una señal, un objeto, una palabra. Desde que dejó la carta en la verja, habían aparecido pequeños rastros de Alba, como si se tratara de una presencia etérea que rodeaba la finca sin atreverse a entrar. Las flores silvestres, el chupete, la ropa cuidadosamente doblada. Todo era comunicación sin palabras, un lenguaje de ausencia que, sin embargo, estaba lleno de intención. Leo, ajeno a todo eso, crecía a un ritmo que sorprendía a Tomás. Empezaba a reconocer su voz, a buscar su rostro, a estirar las manos con un gesto que mezclaba instinto y afecto. Era en esos momentos cuando Tomás se preguntaba si Alba también lo había sostenido así, si había sentido ese mismo estremecimiento cuando Leo cerraba los ojos en su pecho. Quería creer que sí, que no había sido el abandono lo que la había movido, sino el miedo, y que ese miedo, lentamente, estaba dando paso al deseo de volver. Una mañana, Clara apareció sin previo aviso. Llevaba un gesto tenso, casi nervioso. Entró con pasos rápidos y una carpeta bajo el brazo. «Tomás, tenemos novedades», dijo sin rodeos mientras se sentaban en la sala. La policía encontró a la joven. Estaba en una casa abandonada, a unos 3 kilómetros de aquí, sola, desnutrida pero estable. Se identificó como Alba Martín. Tomás sintió un vacío en el estómago. «¿Está bien?» Física y mentalmente, dentro de lo que cabe. Se negó a hablar durante horas, pero anoche pidió ver a un trabajador social. Me eligió a mí, y esta mañana por fin habló. Clara abrió la carpeta y sacó unas notas escritas a mano. Alba huyó de casa hace más de 6 meses. Vivía con su madre y el padrastro. Sufría violencia doméstica desde los 14 años. Nadie le creyó cuando intentó denunciarlo. Su madre la acusó de mentir y la echó de casa.
Estuvo en la calle, en albergues, escondiéndose. Cuando se enteró de que estaba embarazada, intentó volver, pero la rechazaron otra vez. Hizo una pausa. Tomás no dijo nada, solo escuchaba, con los puños cerrados sobre las rodillas. Dio a luz sola, en una habitación alquilada por horas, con una mujer mayor que le ayudó y luego desapareció. Tenía 17 años, ningún ingreso, ningún apoyo. Pasó 2 noches con Leo. Luego, al verlo enfermar de fiebre, entró en pánico. Caminó kilómetros hasta encontrar un lugar donde dejarlo. Dijo que la casa le pareció segura, cuidada, y que, al ver las luces, supo que alguien vivía allí. Tomás se llevó una mano al rostro. Las piezas encajaban, la nota, la manta, la forma en que había envuelto al niño. ¿Por qué no volvió antes?, preguntó con voz baja. Por vergüenza, por miedo, y porque quería asegurarse de que el niño estaba bien. Me dijo que te vio, que los observaba desde lejos, que incluso llegó a acercarse al mercado, pero no tuvo fuerzas para hablarte. Tomás recordó la figura detrás del puesto de verduras, la mirada que se cruzó con la suya. No era su imaginación, era ella. ¿Dónde está ahora? En un centro de acogida para mujeres en situación de riesgo. Está siendo evaluada por un equipo de psicólogos y trabajadores sociales. Pero ha pedido hablar contigo. No quiere recuperar al niño sin antes explicarte todo. Dice que no tiene derecho a exigir nada, pero que no puede irse sin enfrentarlo. El silencio se hizo espeso entre los dos. Tomás miró a Leo, dormido en su Moisés, con el rostro tranquilo y los labios ligeramente entreabiertos. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que se acercaba el momento más delicado de toda esa historia. Aceptó. La reunión fue organizada para la tarde siguiente. Clara acompañó a Tomás hasta el centro, una casa de muros blancos y jardín interior, discreta y silenciosa. Alba estaba esperándolos en una sala de estar pequeña, sentada en un sofá gris, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Cuando Tomás entró, ella alzó la vista. Sus ojos eran grandes, oscuros, marcados por el insomnio y la ansiedad, pero no había odio en ellos, solo una mezcla de arrepentimiento y valentía que sorprendió a Tomás por su intensidad. «Gracias por venir», dijo Alba con voz temblorosa. Tomás asintió sin poder hablar aún. Se sentó frente a ella, sin poner barreras. «Quiero decirte la verdad», continuó Alba. «Todo. Y luego, tú decidirás qué hacer». Durante los siguientes 30 minutos, Alba relató su historia con una claridad que partía el alma. Habló de su infancia, de los golpes, de las noches en las que se escondía en el baño mientras su madre fingía no oír nada. Contó cómo se aferró a un chico mayor que parecía ofrecerle protección, pero que desapareció al enterarse del embarazo. Describió el parto con una crudeza que hizo que Clara tuviera que salir un momento. Y luego habló de Leo, de cómo, durante 2 días, lo sostuvo con amor y pánico, de cómo sintió que iba a matarlo por no saber cuidarlo, de cómo rogó por encontrar un lugar seguro, de cómo la casa de Tomás le pareció el único sitio donde él tendría una oportunidad. «No me fui porque no lo amara», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Me fui porque lo amaba demasiado como para verlo morir conmigo». Tomás respiró hondo. No sabía qué decir. No había un discurso preparado ni una respuesta correcta. Solo sentía una compasión inmensa por esa joven rota que, sin embargo, había tenido el valor de hablar. «Leo está bien», dijo finalmente, «y siempre supo que lo amabas». Aunque no pudiera entenderlo, lo sintió. Alba se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio, mientras Clara regresaba a la sala y se sentaba a su lado. Tomás, sin pedir permiso, se levantó, tomó una caja de pañuelos y se la ofreció. Alba los tomó sin mirarlo, aún temblando. Después de un largo silencio, Tomás se inclinó hacia adelante. «No sé qué va a pasar ahora, pero si de mí depende, no quiero que desaparezcas otra vez». Alba levantó la vista. No esperaba eso. Tomás lo sabía, pero no podía mentirse a sí mismo. La historia no era solo suya ni de Leo,
también era de ella, y aunque aún no supiera cómo, quería encontrar una forma de incluirla en ese nuevo comienzo. Esa noche, de regreso en la finca, escribió en su libreta: «Hoy escuché la verdad, dolorosa, cruel, pero humana. Leo no fue abandonado, fue salvado por una madre que aún rota eligió el amor. Y ahora debo decidir qué hacer con ese amor». Mientras escribía, Leo se removió en su cuna. Tomás lo observó con ternura renovada. Porque a partir de ahora, nada sería igual. Ni para él, ni para Alba, ni para Leo. La verdad ya no podía ser desoída, y el siguiente paso sería tan incierto como necesario. El sol del mediodía atravesaba las nubes dispersas sobre la colina donde se alzaba la finca. El campo, aún mojado por la lluvia de la noche anterior, despedía un olor terroso que a Tomás le resultaba reconfortante. Mientras preparaba una papilla de frutas para Leo, su mente repasaba sin descanso cada palabra pronunciada por Alba en su encuentro. La crudeza de su relato, la sinceridad sin adornos, la vulnerabilidad que había expuesto sin escudos. Había sentido durante toda la conversación que la joven hablaba no solo por ella, sino por todas aquellas personas que, por miedo o falta de oportunidades, habían sido obligadas a elegir entre lo imposible y lo impensable. Leo, sentado en su silla de madera adaptada con cojines, movía las manos mientras esperaba su comida. Cada gesto suyo parecía más firme, más seguro. Su risa comenzaba a tener un timbre propio, distinto a cualquier otro sonido de la casa. Era la música que había llenado de sentido los días de Tomás, y también ahora el vínculo invisible que comenzaba a unir dos mundos que nunca debieron haberse separado. Después de terminar de alimentarlo, Tomás lo acunó en sus brazos, lo llevó hasta la mecedora junto a la ventana y lo observó dormir. La determinación que lo había llevado a iniciar el proceso legal para su tutela no se había debilitado, pero ahora se enfrentaba a una nueva realidad. No podía ignorar lo que Alba había hecho, dejar al niño con la esperanza de que sobreviviera, permanecer cerca sin pedir nada y luego regresar para enfrentarse a su historia sin exigir derechos, solo buscando ser escuchada. Era un acto de amor extraño, fragmentado pero innegable. Esa tarde Clara lo visitó nuevamente. Entró sin prisa, con su habitual carpeta de notas, pero con una mirada más suave que en ocasiones anteriores. Se sentaron en la cocina, con Leo, dormido en la habitación contigua. «Alba me pidió que hablara contigo», dijo tras un largo silencio. «No para convencerte de nada. Solo quiere saber si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que pueda formar parte de la vida de su hijo». Tomás no respondió de inmediato. Se levantó, sirvió 2 tazas de té y se sentó frente a Clara. «No es una pregunta fácil, pero he pensado en ella desde que salí del centro. Y creo que lo correcto sería intentarlo. No quiero que Leo crezca sin saber quién es su madre, pero tampoco quiero que vuelva a desaparecer. Necesito certezas, estabilidad, responsabilidad». Clara asintió. Anotó algo en su cuaderno y luego, como tanteando el terreno, preguntó: «¿Qué propones exactamente?». Tomás se tomó unos segundos antes de responder. Las palabras ya estaban formadas en su cabeza, pero no quería decirlas a la ligera. «Quiero ofrecerle una alternativa, que viva aquí, en la finca, en la casa pequeña que está detrás del granero. Está en condiciones. Tiene baño, cocina, calefacción. Puede quedarse allí, estudiar, buscar trabajo y, sobre todo, estar cerca de Leo, sin juicios, sin presiones, solo con la condición de que siga recibiendo apoyo psicológico y que se comprometa a mantener el bienestar del niño por encima de todo». Clara lo miró sorprendida. Aquello no era un gesto menor, no era una concesión simbólica, era una propuesta real, concreta, con implicaciones legales, emocionales y prácticas. Después de unos segundos de silencio, preguntó: «¿Estás seguro?». «No del todo», admitió Tomás. «Pero sí sé que lo que menos necesita Leo ahora es un nuevo corte en su historia. No quiero que crezca con silencios, ni con medias verdades». Clara se recostó en la silla, cruzó los brazos y asintió, lentamente,
Hablaré con ella, no te prometo nada. Alba es muy joven, muy inestable aún, pero si acepta podría ser el comienzo de algo diferente. La noticia fue recibida con un silencio largo por parte de Alba cuando Clara le transmitió la propuesta. No dijo sí, no dijo no, solo pidió tiempo. 2 días más tarde, envió una carta manuscrita a la finca. Tomás la recibió temprano por la mañana, con el nombre de él escrito en una caligrafía aún temblorosa. La carta decía: «No sé si merezco esta segunda oportunidad, pero sí sé que no quiero pasar mi vida preguntándome qué habría pasado si la hubiera tomado. Acepto, con miedo, pero con ganas. No quiero que me perdonen. Quiero aprender, quiero crecer, y quiero que Leo, algún día, pueda mirarme sin tener que preguntar por qué me fui». Tomás leyó esas líneas más de una vez. Luego bajó al galpón, limpió los cristales de la pequeña casa trasera, colocó nuevas sábanas en la cama, organizó algunos enseres y dejó una canasta con víveres básicos sobre la mesa. Lo hizo sin rituales, sin solemnidad, como quien prepara un espacio para que algo nuevo y aún indefinido comience. Alba llegó 2 días después, acompañada por una asistente del centro. Llevaba una mochila al hombro y la mirada baja. Tomás la saludó con un gesto breve. No hablaron demasiado. Le mostró la casa, le explicó cómo funcionaba la calefacción, dónde estaban los interruptores. Alba agradeció cada explicación con un murmullo. Parecía temblar, no de frío, sino de vértigo ante lo que significaba estar allí. Antes de irse, Tomás le dijo: «Leo no sabe hablar aún, pero entiende mucho más de lo que creemos. No tengas prisa. Estará bien». Ella asintió. Esa noche, desde su habitación, Tomás la vio caminar hasta el porche de la casa, sentarse en la escalinata y mirar el cielo estrellado. Estaba sola, pero no completamente. Por primera vez desde que dejó a su hijo estaba cerca, cerca de verdad. En los días siguientes, Alba empezó a integrarse a la rutina. Al principio desde lejos, observando, luego, poco a poco, ayudando. Preparaba biberones, lavaba ropa, leía en voz baja para Leo mientras Tomás cocinaba. Nunca lo hacía sin permiso. Siempre preguntaba antes, pero cada vez que el niño la miraba, algo se encendía en su rostro. Una chispa de conexión, de reconocimiento. Tomás también cambió. Se volvió más paciente, más observador. Sabía que estaban construyendo algo frágil pero necesario. No era una familia tradicional. No había definiciones claras ni títulos, pero había presencia, compromiso y, por primera vez en mucho tiempo, la certeza de que estaban haciendo lo posible por no repetir los errores del pasado. En su libreta esa noche escribió: «Hoy Alba le cantó una canción a Leo. No la recordaba bien. La desafinó, pero Leo se rió, y en su risa supe que algo nuevo está comenzando. Porque a veces lo inesperado no es una amenaza, es una oportunidad». Y Tomás, que había llegado a esa tierra buscando silencio, ahora encontraba en cada pequeño ruido la melodía de una vida que valía la pena reconstruir. El sonido de la tetera silbando en la cocina se mezclaba con la risa suave de Leo desde la sala. Era una mañana de otoño, con el cielo despejado y el aire aún frío, pero dentro de la finca todo parecía fluir con una armonía que se había instalado poco a poco, sin estridencias, como el goteo constante de la lluvia que termina por limpiar una superficie olvidada. Tomás, vestido con ropa de trabajo y una toalla colgada del hombro, preparaba el desayuno mientras escuchaba de fondo la voz de Alba leyendo un cuento infantil. La escena habría parecido imposible tan solo semanas atrás, pero ahora era la nueva normalidad. Desde que Alba se instaló en la pequeña casa junto al granero, el ritmo de la finca cambió por completo. No de forma radical ni inmediata, sino como lo hacen las estaciones. Primero imperceptible, luego evidente. Lo que al principio fue cautela y distancia, se convirtió en coordinación y entendimiento silencioso. Habían establecido una rutina, no por imposición, sino por necesidad. Alba se encargaba de Leo durante las primeras horas de la mañana, cuando Tomás salía a trabajar en el huerto o arreglaba estructuras viejas de la finca. Al mediodía comían juntos.
Por la tarde ella asistía a clases virtuales de apoyo escolar desde un viejo portátil que Tomás le había prestado, y él se ocupaba de Leo. En las noches se turnaban para leerle cuentos o pasearlo por la finca, envuelto en mantas, bajo un cielo salpicado de estrellas. No existían reglas escritas. Todo se sostenía sobre un pacto implícito de respeto mutuo. Y aunque ninguno de los dos hablaba mucho sobre el futuro, ambos sabían que estaban construyendo algo más sólido que una convivencia temporal. La comunidad también comenzó a percibir el cambio. Las miradas inquisitivas del pueblo fueron cediendo ante el peso de los hechos. Alba ya no era la joven perdida, ni Tomás el forastero del bebé. Eran juntos una historia que la aldea había adoptado casi sin darse cuenta. Fermín, que seguía apareciendo con sus herramientas y su sabiduría de campo, fue el primero en reconocerlo abiertamente. Una tarde, mientras ayudaba a instalar una nueva cerca, miró a Tomás y dijo: «No hay familia perfecta, pero esto que has armado funciona, y eso es más de lo que muchos pueden decir». Tomás no respondió. No necesitaba hacerlo. Bastaba con mirar a Leo gateando entre las hojas secas del jardín, con la risa fácil y los ojos llenos de luz, para entender que aquello que estaban construyendo no tenía nombre, pero sí tenía alma. Alba, por su parte, florecía de forma lenta pero evidente. El primer mes apenas hablaba más allá de lo necesario. Sus gestos eran contenidos, su cuerpo retraído, su mirada siempre en estado de alerta. Pero la convivencia, el tiempo y sobre todo la presencia constante de Leo comenzaron a deshacer las capas de su miedo. Volvía a reír. Se animaba a proponer ideas. Un día decidió pintar la fachada de su casita con colores pasteles. Otro preparó una tarta de manzana usando una receta de su abuela. Pequeños gestos que anunciaban una transformación profunda. Durante una cena, mientras compartían una sopa caliente y un pan recién horneado, Alba dijo algo que Tomás no olvidaría. «Nunca pensé que estaría viva a esta edad, y mucho menos viviendo así». Tomás la miró con suavidad. «No es perfecto, pero es nuestro. Lo estamos haciendo funcionar». Alba asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayó ninguna. Se mantuvo firme, como si ahora tuviera una nueva forma de sostenerse desde dentro. Leo también cambió. Estaba más activo, más curioso. Había comenzado a dar pequeños pasos, aferrado a los muebles o a las piernas de cualquiera que estuviera cerca. Sus primeras palabras se acercaban. Murmuraba sonidos que se parecían a mamá, a tatá, a agua. Cada sílaba era celebrada como una victoria. Y en esas celebraciones, Tomás y Alba no eran dos adultos separados por su historia, sino un equipo. Una tarde, mientras paseaban por el campo con Leo en brazos, Tomás se detuvo a mirar el horizonte. La luz dorada del sol bañaba las colinas, y el viento movía las hojas de los árboles con un ritmo pausado. «¿Has pensado en volver a tu ciudad?», preguntó de pronto. Alba lo miró sorprendida por la pregunta. «A veces», respondió, «pero no tengo a dónde ir. Y si lo tuviera, no creo que pudiera dejar esto. A Leo, esta finca, esta vida». Tomás asintió. No dijo más, porque entendía que no se trataba de estar atado por necesidad, sino de elegir quedarse. Y esa elección, hecha en libertad, era lo más poderoso que podían compartir. Los días siguientes estuvieron marcados por preparativos. Se acercaba el Immensinterments, invierno, y la finca requería cuidados especiales. Alba ayudó a reforzar ventanas, a almacenar leña, a coser cortinas térmicas. Tomás organizó el garaje, revisó las tejas, reforzó los muros de piedra. El trabajo físico los unía, los centraba. Y mientras tanto, Leo exploraba todo con ojos nuevos, descubriendo el mundo con la inocencia de quien no conoce la pérdida. Una noche, después de acostar a Leo, Alba llamó a la puerta de la casa principal. Llevaba en las manos una carpeta con dibujos hechos a mano. «Son para Leo», dijo. «Quiero que su habitación tenga color, que crezca con imágenes bonitas». Tomás hojeó los papeles. Eran escenas del campo, animales, estrellas, flores, trazos simples pero llenos de ternura.
Son hermosos, dijo. Deberías enmarcarlos. Ella sonrió, bajó la mirada. Solo quiero que se sienta querido, que aunque un día nos pregunte por su historia, nunca dude de que fue amado. Tomás la miró largo rato y comprendió que esa era, en el fondo, la raíz de todo. Darle a Leo un hogar donde, más allá de las heridas, se sintiera amado, donde su origen no fuera una sombra, sino una historia de superación. Antes de que Alba se marchara, Tomás le dijo: «Tal vez no podamos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir qué hacer con lo que viene». Ella asintió, y en ese gesto sellaron algo que iba más allá de acuerdos o trámites legales. Era un pacto íntimo, profundo, de esos que no necesitan firma porque se sostienen en cada acto cotidiano. Esa noche Tomás escribió en su libreta: «Hoy Leo dio 3 pasos seguidos». Alba lo vio, yo también, y mientras reíamos supe que no estamos criando solo a un niño, nos estamos reconstruyendo todos, desde el amor, desde la verdad, y eso ya es una forma de familia. Porque a veces la familia no se hereda ni se define, se construye día a día, mano a mano, mirada a mirada, como lo hacían ellos, en una finca que ya no era un refugio, sino un hogar. La luz de la mañana entraba por la ventana como una caricia lenta. Leo, de pie junto a la mesa del comedor, sostenía el borde con una mano mientras estiraba la otra hacia una taza de colores. Su equilibrio aún era inestable, pero sus pasos eran decididos, llenos de esa audacia que solo tienen los niños cuando descubren que caminar es una manera de acercarse al mundo. Tomás, observándolo desde la cocina, dejó de cortar fruta por un instante para grabar mentalmente esa escena. No era el primer paso de Leo, pero sí el primero que lo hacía sin necesitar ayuda. Caminó 2 metros hasta Alba, que lo esperaba con los brazos extendidos, sin decir nada, solo sonriendo con una mezcla de sorpresa y orgullo que le iluminaba todo el rostro. Leo se abalanzó contra ella y cayó de rodillas entre sus piernas. Alba lo sostuvo con cuidado, besó su frente y murmuró algo que Tomás no logró oír, pero que no necesitaba traducirse. Aquella imagen condensaba todo lo que habían construido. La finca ya no era un refugio solitario ni un escenario improvisado de supervivencia. Era un lugar con historia, con afecto, con raíces, y Leo, sin saberlo, era el epicentro de esa transformación. Durante las semanas previas, los avances habían sido pequeños pero constantes. Alba retomó sus estudios a través de un programa regional de educación para adultos. Aprobó los primeros exámenes con notas altas y, por recomendación de Clara, comenzó una formación básica como auxiliar de educación infantil. Había descubierto en sí misma una vocación, una forma de redención personal a través del acompañamiento de otros niños. Tomás, por su parte, retomó lentamente algunos proyectos digitales desde casa, con un ritmo más humano, más consciente. Ya no trabajaba por ambición, sino por placer, por utilidad. Incluso consideraba abrir un pequeño centro comunitario en la aldea, donde ofrecer talleres de formación y asesoría digital. La presencia de Leo era constante en todo. Su risa era la banda sonora de la finca. Sus primeras palabras, una mezcla imperfecta de sonidos que se parecían a papá y ma, resonaban como un eco nuevo, inesperado, que los interpelaba a los dos desde lugares distintos. Para Tomás, escuchar esa palabra lo confrontaba con algo que no había buscado, pero que había elegido. Para Alba era un regalo que no creía merecer, pero que aceptaba con una gratitud silenciosa. Una tarde de domingo, mientras compartían una comida con algunos vecinos, entre ellos Fermín y la señora Carmen, la antigua dueña de la tienda de comestibles, Tomás sintió que algo había cambiado de forma definitiva. Nadie preguntó por el origen del niño. Nadie juzgó. Se reían, compartían historias, hablaban de los preparativos para el invierno. Leo pasaba de brazo en brazo como un miembro más de la comunidad y Alba hablaba con soltura, con la cabeza erguida, sin el peso de la vergüenza que la había encorvado al principio. Al caer la noche, mientras ordenaban la mesa, Clara llegó con una carpeta bajo el brazo. Saludó con una sonrisa
y pidió hablar a solas con Tomás y Alba. Se sentaron en la cocina, como al comienzo de toda la historia. Clara colocó la carpeta sobre la mesa, respiró hondo y dijo: «Hoy se cierra el caso oficialmente. El juzgado ha aceptado la situación como una forma de acogimiento familiar excepcional. No es una adopción ni una tutela legal común, pero es una figura que reconoce lo que aquí ocurre como algo estable, positivo y en beneficio del menor». Tomás no dijo nada. Alba se tapó la boca con las manos. Clara continuó: «Significa que no hay más visitas obligatorias, ni informes mensuales, ni amenazas de separación. Significa que el Estado reconoce que Leo está donde debe estar, y que ustedes ambos lo están cuidando como nadie más podría hacerlo». La emoción fue silenciosa, contenida, pero poderosa. Tomás apretó la mano de Alba con firmeza. Ella no lloró, pero sus ojos brillaban con una intensidad que decía más que cualquier palabra. En los días siguientes, la noticia se extendió por la aldea, no como un escándalo, sino como una historia que necesitaba ser contada. La historia del hombre que vino a esconderse y encontró una familia, de la joven que huyó del dolor y encontró un lugar para sanar, del niño que fue dejado en una caja de cartón y ahora corría entre árboles, reía con los animales, dormía tranquilo cada noche. Medios locales comenzaron a interesarse. Primero fue un periódico regional, luego una radio. Finalmente, una cadena nacional envió un equipo pequeño para hacer un reportaje. Tomás dudó, no quería exponer a Leo, pero después de hablarlo con Alba, decidieron contar su historia, no como un espectáculo, sino como un testimonio. Querían que otras personas supieran que las segundas oportunidades existen, que el amor no siempre nace de la sangre, pero puede crecer con la misma fuerza. El reportaje se transmitió un domingo por la noche. Mostraba imágenes de la finca, entrevistas breves con vecinos, fragmentos de la vida diaria de la familia. La reacción fue inmediata. Cientos de mensajes llegaron a través de redes sociales. Algunos ofrecían ayuda, otros compartían historias similares. Lo más conmovedor fue recibir una carta anónima de una mujer que decía: «Gracias por no juzgarla. Yo no pude volver, pero ustedes me dieron un poco de paz». Tomás guardó esa carta en la misma caja donde tenía la primera nota que encontró con Leo, y la segunda, la de «Estoy cerca». Era su forma de recordar que todo había empezado con un gesto mínimo, con una petición escrita a mano, con un acto desesperado que terminó dando sentido a muchas vidas. Meses después, en una mañana clara de primavera, Leo caminó por el jardín sin ayuda, recogiendo flores pequeñas y ofreciendo algunas a Alba, otras a Tomás. Ellos lo observaban desde el porche, en silencio. No necesitaban hablar. Sabían que ese momento lo era todo, que no había títulos, ni apellidos compartidos, ni papeles oficiales que pudieran definir mejor lo que eran. Porque familia no es quien te da la vida, sino quien te la cuida. Y en esa finca, entre muros que habían presenciado el abandono y ahora eran testigos de la esperanza, 3 personas construyeron algo que no era perfecto, pero sí profundamente verdadero. Un hogar, un refugio. Una historia que había empezado en el silencio de la madrugada, con una caja de cartón en la puerta, y que ahora se contaba con pasos firmes sobre la tierra, con voces nuevas, y con la certeza de que incluso las vidas más rotas pueden recomenzar.